días a todos, vamos a comentar un nuevo vídeo hoy del 27 de julio de 2017, hoy en el DAX. Empezamos como siempre con el gráfico de 60 minutos y como bueno, podéis ver dónde tenemos el precio a día de hoy. Continuamos aún sin haber cerrado el gap que teníamos pendiente el 24 de abril de los 12.100, 12.099 aproximadamente, aunque el precio se acercó bastante. Los últimos días, me parece que fue el lunes 24, sí, correcto, el lunes 24, se acercó bastante, no llegó a cerrar este gap. El precio parecía que quería recuperar un poquito, anuncios de la Fed, etcétera, 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 y al final el precio, si hacemos un zoom en 60 minutos, veremos poco a poco dónde han ido saliendo las zonas más altas de volumen de las últimas sesiones, para poderos hacer una idea dónde está o parece que para el precio. Mirad, en primer lugar tenemos una zona importante de volumen del día 20. Fijaos esta zona de aquí, 12.414. Desde aquí se inició la caída que llevó al precio de los 12.414 hasta los 12.136, casi 300 puntos, digo casi porque no fueron, casi 300 puntos de caída del precio en un par de sesiones más o menos. Y a partir de aquí también podemos ver como el precio continúa teniendo un gap por arriba abierto, los 12.576, y aunque el precio salió de este bueno, canal bajista dibujado aquí un poco churrutero, sí que podemos ver como pues realmente ha vuelto a entrar dentro, y quizá lo que tendremos que acabar haciendo es mover la base toda esta zona de aquí. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis que no hago mucho caso a los canales, pero esto al final es lo que acaba viendo todo el mundo, con lo cual vamos a ver realmente el tema del volumen, que es el que nos hace más provecho. Fijaros, aquí teníamos otra zona, salió un volumen muy parecido al del día 20, en este caso en este caso fue el día 21, semana pasada, y fijaros como el precio ayer fue a luchar toda esta zona de aquí, la tocaron al tick y el precio se fue hacia abajo rápidamente. Vale. Zonas que teníamos para trabajar hoy. En primer lugar teníamos los 12.315 y por debajo teníamos los 12.207, 108 puntos más o menos de rango donde el precio podía ir a trabajar por arriba o por abajo. Viendo cómo ha amanecido y cómo cerró ayer el precio, fijaros que el cierre fue justo casi en la zona de apertura del día anterior. Luego lo veremos en 15 minutos un poco más de cerca. El precio se fue hacia arriba con fuerza, se quedó aquí arriba. Fijaros cómo estuvo trabajando toda esta zona de aquí, 15 minutos, insisto, se ve mejor, 285, y esta mañana el precio ha abierto aquí arriba, se ha ido hacia abajo, han vuelto a atacar toda esta zona de aquí sin poder superarla. Tercer ataque ahora hace un ratito y finalmente pues el precio se ha ido hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno. 15 minutos se verá mejor, aunque hay una cosa importante, y es que fijaros que el volumen en 15 minutos está concentrado en la parte de baja del precio, que es donde está luchando hoy en este momento, para ver si supera o no supera estos nuevos mínimos marcados en la apertura. Fijaros cómo varía el precio, los volúmenes de un punto a otro en función del time frame. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Ayer el precio superó toda esta vela de aquí que habíamos dicho que había que superar para romper arriba, y fijaros que cuando llegó a la vela de 1 hora el precio pues se fue con fuerza hacia abajo, y ahí nos quedamos mirando. ¿De acuerdo? Os voy a poner un gráfico en 4 horas para que veáis que al final cuanto más alto es el time frame, como decimos, es mejor. Pero fijaros, esta es la vela, ¿de acuerdo? Esta es la vela en 4 horas con más volumen de las últimas sesiones, junto con esta de aquí, pero si una vez rompemos esta base habría que ir a buscar toda la vela. Podemos ver como el precio se acercó ayer, se quedó 340, se acercó ayer a los 380, que tenemos 376 o lo que sea de esta vela. Lo importante es que en 4 horas, lo mismo que digo en 1 hora,
tendríamos que, para continuar subiendo, tendríamos que romper esta vela, ¿de acuerdo? Y de momento no lo han hecho. Es más, cuando han llegado a la base de la vela en 1 hora, se han parado. Así que bueno, esto es otro gráfico que tengo aquí, a veces lo miro, a veces no lo miro, pero bueno, el tema está en que hoy estamos aquí. Fijaros lo que os comentaba, la zona de lateral de ayer, zona de lateral o zona de mínimos que solo se rompió una vez. Fijaros cómo el precio esta mañana lo ha intentado romper en 1, 2 y hasta 3 veces. Esta ha sido la más clara. El precio no ha podido tirar y se han ido hacia abajo. Y ahora veremos, bueno, comento también, desde este máximo, mínimo, máximo, perdón, esto está aquí, así estaba. Máximo, mínimo, casi han hecho el final de extensión, y podríamos hacer también otro final de extensión que es máximo, mínimo, mínimo, máximo, nuevo mínimo aquí abajo. Son posibles finales de extensión, coinciden en una zona en 15 minutos, coinciden además una zona en volumen, ¿de acuerdo? Fijaros esta zona de aquí de volumen y esta zona de aquí de volumen. El precio al final pues veremos si esta zona está rota, pero esta zona de aquí de momento no, con lo cual puede ser un buen punto para ver cómo reacciona el precio aquí. ¿Y cómo hemos terminado nosotros? Pues hoy no he realizado ninguna operación, básicamente porque no he visto la oportunidad clara y porque cuando he visto algo más o menos claro, el volumen es tan bajo ya, como suele pasar en estos días ya finales de julio, principios de agosto, que no me ha apetecido jugarme una entrada para ver cómo reaccionaba el precio. Fijaros cómo a principio de sesión el precio hoy sí ha amanecido con un poquito más de volumen de lo habitual, esta zona aquí, pero mirar cómo han girado el precio fácilmente en cuanto el precio ha llegado a los 12.218,5, que es muy cerca de la zona que teníamos en el 24, más o menos esta zona de aquí, cómo lo han girado rápidamente y el precio se ha ido hacia arriba. Cuando hacen estos giros aquí, cuidado porque nos pueden girar el precio muy fácilmente y nos pueden pillar con el stop muy rápido por entrar en un momento en que no toca. Fijaros, sale aquí un nuevo, aquí se ve mejor, un nuevo clúster de volumen, lo tenemos aquí, luego explicaré, lo he movido un poco más hacia abajo y arriba nos sale un nuevo clúster de volumen. Todo esto por debajo de los 500 contratos en todo momento, ¿de acuerdo? El precio parece que se quiere ir hacia arriba, nos aparece un nuevo clúster, pero a medida que íbamos subiendo, voy a poneros el gráfico de la cinta. A medida que se iba el precio hacia arriba, iban apareciendo cada vez más deltas negativos, ¿de acuerdo? Y la guinda del pastelito ha sido en estos 90 de aquí arriba. Fijaros cómo aparece este delta negativo, y aquí arriba, ¿de acuerdo?, nos aparece este último, y digo último entre comillas, este último clúster en los máximos, y a partir de aquí el precio se va girando poco a poco. Claro, entrar un corto aquí pues nos puede pasar de que el precio quiera continuar yendo hacia arriba, aunque hayamos llegado a esta zona que comentábamos anteriormente, que es la zona, sin tener una zona clara de 15 minutos, es la zona que teníamos de lateral, que ha sido la misma zona de la apertura del futuro de hoy. Si os fijáis, vamos a ver la zona de apertura. Fijaros cómo después de la apertura, estos han sido los máximos, 12.287, pues tenemos la apertura un poquito más justa, y a partir de aquí el precio no ha podido. Fijaros como el precio vuelve otra vez, testean varias veces todo este clúster de aquí, lo intentan romper en primer inicio, pero fijaros aquí como el precio sale poco volumen, un poco más de volumen, y finalmente cuando deja de aparecer más volumen aquí, el precio se va hacia abajo. No consiguen romper la apertura ni consiguen romper toda esta zona, aunque aquí yo no tengo ningún clúster cerca, con lo cual, bueno, pues nos deja entrever que el precio se puede ir hacia abajo, pero es difícil posicionarse. ¿Qué esperamos? Pues una rotura con un toque aquí para volver aquí e irnos hacia abajo, o con una rotura aquí, vuelta y hacia abajo. Fijaros cómo rompen bien, y nos aparece clúster de volumen justo en esta zona, un poquito por debajo del clúster anterior. El precio parece que quiere volver hacia arriba. Fijaros que yo en este momento ya tiro un FIBO de aquí hasta aquí cuando no llegan a superar el VWAP, y me da un final de extensión aquí que se acaba cumpliendo. Voy a sacar este final de extensión porque tenía visto otra cosa, y es este A, este B y este C.
Este C me lo daba aquí en el 65, justo en una ineficiencia que ha aparecido aquí en el 12.266, ¿de acuerdo? Es este de aquí. Hoy sí que es un 0, fijaros. Hoy es un 0 como una catedral, con lo cual esta ineficiencia a mí me puede llevar a, teniendo el clúster por aquí arriba, este gap y quizá un final de extensión en C que se puede extender un par de puntitos, me puede llevar a hacer pues, un corto. El precio no llega, no supera el VWAP y cae hacia abajo, haciendo finalmente este final de extensión. Bien, cuando el precio veo que vuelve a girarse aquí en el final de extensión, solo tenemos este pequeño clúster de aquí de la apertura, que es el más bajo de todos, con lo cual no me fío. Cuando el precio vuelve a recuperar esta zona de aquí, pienso, pueden hacer así e irse hacia arriba, a cerrar la ineficiencia, a cerrar el gap y a tocar este clúster que no ha sido trabajado aún por debajo. Y fijaros cómo hacen el tirón hacia arriba y no me da tiempo. Claro, llegado a este punto, el precio puede tirar hacia abajo, ¿cómo no? ¿De acuerdo? Y lo hacen y terminan haciéndolo de una forma bastante rápida, porque fijaros que no dan ni tiempo de volverse a incorporar por abajo, ni dan tiempo tampoco de incorporarse por abajo a este clúster, y el precio vuelve a llegar a la zona de abajo. ¿Qué es esta zona de abajo? Pues al final es lo que os comentaba antes, es la zona donde antes ha habido tanto rechazo, donde ha salido tanto volumen, y fijaros donde el precio ha girado a lo bestia, haciendo un final de extensión hacia arriba. Desde aquí hasta aquí, este retroceso, el final de extensión nos lo da en los 12.291 aproximadamente, teniendo el final, el precio, los máximos 12.288,5, justo en la zona, insisto otra vez, en la zona que tenemos del día de ayer de lateral aquí, donde el precio no pudo romper hasta que salió el comunicado de la FED y el precio se fue hacia abajo, cerrando de nuevo el precio por debajo, ¿de acuerdo? Bueno, justo donde teníamos la apertura el día de ayer, con lo cual, bueno, pues esta subida inicial fue compensada por esta bajada final, y al final la famosa correlación de los mercados llevó a cabo este final de extensión, que bueno, pues al final nos acaba diciendo que por A o por B la manipulación del mercado está siempre presente. Ya está, creo que hoy ha sido una sesión, fijaros, desde el inicio, aparte de algunos picos, por debajo de los 100 contratos casi todo el rato en 30 segundos, lo cual me ha costado bastante hacer la lectura. Momentos en los cuales esperábamos, que el precio se girara, no se gira. Momentos en los que el precio esperábamos que hiciera un retroceso, no lo hace. Y momentos en los que llegan a zonas y vemos como si entramos o no entramos, pues caen y caen sin parar. Con lo cual pues no tenemos otra opción que mirar cómo caen y esperar a que el precio pues llegue a una zona que nos deje trabajar. Al final nos sale un rango hoy bastante más alto que el de ayer, del 18 al 78, 70 puntos, un poquito más amplio que los últimos días. Ayer tuvo también un amplio rango por la mañana, pero este rango hoy ha sido trabajado por arriba y por abajo, con lo cual ha hecho una ida y una vuelta al precio, que suele hacer muchos días en el DAX cuando hay acumulación y distribución en los máximos, ¿de acuerdo? Lo difícil es ver la acumulación, hoy se ha visto. Lo difícil es ver la distribución, hoy no la hemos visto tan claramente, porque si no, toda esta zona de aquí puede llevarnos a unos cortos, o si no, esta zona de aquí puede llevarnos a unos cortos. Ahora bien, este corto de aquí del 63 lo hubiéramos tenido que sacar en el 41 y no lo veo tan claro que nos hubiera salido en esta zona, o que hubiéramos sabido detectar esta zona solo por el final de extensión para salir la operación con profit. Así que bueno, ya está, terminamos la sesión. Por la tarde volvemos con un poquito más de trading en Dow Jones, y ya despidiendo mañana el trading durante el mes de julio, porque el lunes ya nos estamos de vacaciones. Hasta dentro de 15 días volveremos el día 16 de agosto. Así que nada, esta tarde última sesión de Dow, y mañana por la mañana última sesión del DAX. Un saludo y que tengáis una buena sesión.